Acuario, esta carta que ves a boca abajo desde el inicio, la voy a voltear al final. Porque lo que dice es exactamente la energía que no necesitas en tu vida. Y cuando la veas, vas a entender por qué el universo la puso aquí para que la puedas soltar de una vez. Las cartas de hoy me trajeron algo que me hizo detenerme. Porque el retrato que salió aquí no es el de alguien que no sentía nada. Es el de alguien que usó la indiferencia como su arma más poderosa. Y detrás de esa indiferencia había algo que él nunca quiso admitir en voz alta. Fingió que no le importaba, pero te buscaba. Fingió que no necesitaba nada, pero buscaba amor en otro lado. Fingió que eran la pareja perfecta, pero nunca asumió su parte. Hoy las cartas dicen lo que él nunca dijo con honestidad. Esta lectura es atemporal. Tómala cuando la necesites. Si la ves en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. El mensaje aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés ahora mismo. Sé que hubo momentos donde él actuaba como si nada de lo que pasaba entre ustedes lo afectara. Como si tuviera una capacidad sobrehumana de no sentir, de no involucrarse, de mantenerse frío mientras tú procesabas todo con la intensidad que le pones a lo que te importa. Esta primera carta le quita la máscara a eso. La indiferencia de él no era genuina, era una postura, una estrategia, consciente o no, para mantener el poder en la dinámica. Porque el que parece no necesitar nada tiene el control sobre el que sí muestra lo que siente. Y él entendió eso, o lo aprendió en algún momento de su vida, y lo usó. Yo veo aquí a alguien que detrás de ese no molestar, o que no se molesta, cargaba más de lo que mostraba, que la indiferencia era proporcional a lo que no quería sentir, que fingir que no le importaba era su manera de no tener que lidiar con lo que sí le importaba. Y lo más importante para ti, Acuario, tú no estabas loca por sentir que algo no cuadraba en esta indiferencia. No cuadraba porque no era real, era actuación. Y tú, que valoras la autenticidad más que cualquier otra cosa, merecías a alguien que no necesitara actuar para protegerse. Si en algún momento su indiferencia te hizo sentir que eras demasiado intensa, escribe ya basta. Sé que en algún momento sentiste que su atención no estaba completamente donde debía estar, que había una energía dispersa en él, como si buscara algo que no encontraba, aunque lo tuviera frente a los ojos. Esta carta lo dice directamente. Él buscaba amor, pero no donde estaba parado. Buscaba en otro lado, en otra dirección, en una fantasía de lo que podría ser en lugar de ver el valor de lo que tenía. Y esa búsqueda, esa incapacidad de reconocer lo que ya estaba en su vida, no era un problema tuyo, era de él. Y lo más curioso de esta carta, porque a veces la búsqueda de ellos es la señal más reveladora de su propio vacío, es que lo que buscaba afuera no era diferente a lo que tú ofrecías. Era lo mismo, solo que buscarlo en otro lado le daba la ilusión de que todavía no había llegado, de que la versión perfecta estaba en otro lugar. Eso no tiene nada que ver contigo, Acuario. Eso tiene todo que ver con alguien que no sabe recibir lo que tiene, porque siempre cree que lo mejor está en el próximo capítulo. Si en algún momento sentiste que su atención buscaba en otro lugar, aunque estuviera contigo, escribe, lo viví. ¿Sientes esta energía ahora mismo? ¿O sientes que esto ya quedó atrás?
porque esta carta tiene una ironía que no puedo ignorar. Él se presentó, o presentaron lo que tenían, como algo especial, como una conexión única, como la pareja que encajaba de maneras que no se explican fácilmente. Y al inicio, esa narrativa tenía algo de verdad, porque la conexión era real en algún nivel. Pero una cosa es la conexión inicial y otra muy diferente es la construcción de algo que dure. Y lo que esta carta revela es que la imagen de pareja perfecta que él proyectaba o que construyeron juntos no tenía la base para sostenerse, cuando la realidad de quién era él empezó a mostrarse con más claridad. La pareja perfecta requiere dos personas dispuestas a ser imperfectas de una manera honesta, a asumir su parte, a no buscar amor en otro lado mientras estás en un lugar, a no usar la indiferencia como un escudo. Él no estaba dispuesto a ninguna de estas cosas. Y sin esa disposición, la imagen de pareja perfecta es solo eso, imagen. Si en algún momento la imagen que proyectaba no coincidía con lo que vivían en privado, escribe lo sé. Esta siguiente carta es la que más me impactó de toda esta tirada. Sé que hubo conversaciones donde el problema siempre terminaba siendo de alguna manera tuyo. Donde algo que él hizo se convertía en una discusión sobre algo que tú habías hecho antes. Donde la responsabilidad nunca aterrizaba completamente en él. Siempre había una manera de redistribuirla. Esta carta lo nombra sin rodeos. Él jugaba el juego de la culpa, no porque necesariamente fuera malicioso, sino porque asumir la responsabilidad completa de sus acciones lo obligaba a ver una versión de sí mismo que no quería ver. Y era más fácil encontrar la manera de que el foco se moviera que quedarse con el peso de lo que le correspondía cargar. Y lo más afilado de esta carta, porque el juego de la culpa siempre tiene costo para quien lo recibe, es que tú pasaste tiempo y energía procesando una culpa que no era completamente tuya, analizando tu parte, preguntándote qué podías hacer diferente, cargando con el peso de lo que en realidad era él. Acuario es justa, es la que ve los sistemas, la que entiende la responsabilidad colectiva y la justicia de cargar con la culpa que no te pertenecía. Eso tiene un precio, eso tiene un peso específico para ti. Si en algún momento terminaste pidiendo disculpas por algo que hizo él, déjame tu comentario para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro que no me esperaba. Esta última carta del oráculo cerró el diagnóstico de él con la verdad más fundamental de toda la lectura. Él se ama a sí mismo. Eso no es malo en sí mismo. El amor propio es necesario. Pero lo que esta carta dice es que ese amor propio era tan dominante, tan excluyente, tan ocupado de sí mismo, que no dejaba espacio real para amar a alguien más de la manera que ese alguien merecía. Él no tenía la capacidad de salir de sí mismo lo suficiente para ver lo que tú necesitabas, para priorizar algo que no fuera su propia comodidad, su propia imagen, su propia narrativa, todo. La indiferencia, la búsqueda en otro lado, la imagen de pareja perfecta, el juego de la culpa, todo tenía una razón común. Él en el centro, siempre. El oráculo cerró el retrato completo de lo que él era y lo que esa dinámica costó. Pero el tarot ahora tiene algo para ti que va en otra dirección completamente. Hay una carta boca abajo desde el principio que cierra esta lectura con el mensaje más importante para Acuario en este momento. No te muevas, porque esto es para ti.
La primera carta del tarot confirma algo que quizás ya sentías, pero no habías podido nombrar completamente. La plenitud que prometía construir contigo no tenía la base para existir. El 10 de copas derecho es la carta de la familia feliz, de la plenitud emocional completa, del amor que se construye y dura, pero invertido dice que esa promesa tenía grietas fundamentales, que la imagen de lo que podían tener juntos no correspondía a la realidad de quién era él cuando nadie lo miraba. No porque fuera imposible que él amara de esa manera en algún día, sino porque en este momento, con esta versión de él, con todo lo que el oráculo reveló, los ingredientes para construir esa plenitud no estaban presentes de su lado. Y para ti, Acuario, esta carta dice algo liberador, que lo que no se pudo construir con él no es porque tú no fueras suficiente, es porque él no aportó lo que necesitaba para que existiera. La plenitud que mereces no viene de alguien que se ama solo a sí mismo, viene de alguien que tiene la capacidad de expandir ese amor hacia afuera. Y esa capacidad no estaba en él en este capítulo. Presta mucha atención porque esto cambia el mensaje. Esta carta habla de su proceso, Acuario, y lo que dice es importante escucharlo con honestidad. La transición hacia aguas más tranquilas tiene resistencia. No llegó todavía de una manera completa. El 6 de espadas derecho es la carta del movimiento, desde la tormenta hacia la calma. El bote cruza las aguas turbulentas hacia algo más estable. Invertido dice que ese cruce tiene algo de dificultad todavía, que hay partes de ti que todavía están procesando, que todavía siente el peso de lo que fue, que todavía no terminó de soltar completamente. Y quiero que escuches esto sin juzgarte. Eso es normal, es honesto, es el proceso real de alguien que amó de verdad y que está integrando una experiencia que tuvo costo. Pero la carta también dice que el movimiento es real, que la dirección hacia aguas más tranquilas es la correcta, que la resistencia no detiene el proceso, solo lo hace más gradual. Acuario, no necesitas fingir que ya procesaste todo para poder seguir adelante. Puedes seguir adelante en proceso. Y ese es exactamente el tipo de honestidad que define quién eres. La transición viene, con resistencia y todo, pero viene. Antes de mostrarte eso, respira, porque aquí es donde todo cambia. Acuario, esta carta lo dice todo. El caballero de bastos invertido es exactamente lo que describes cuando piensas en lo que no quieres volver a atraer. El impulsivo, que actúa sin estrategia, el que tiene energía pero sin dirección, el que empieza con fuego pero no tiene la constancia para sostenerlo, el que promete movimiento y genera caos. Y el universo puso esta carta aquí, boca abajo, guardada desde el inicio de la lectura, para decirte algo muy específico. Esa energía ya no es tuya. No porque tú la rechaces con fuerza, no porque tengas que hacer nada en particular para dejarla, sino porque el proceso que estás viviendo, la claridad que llegó, la verdad que las cartas nombraron hoy, te está moviendo naturalmente hacia una frecuencia diferente. Una frecuencia donde el impulsivo sin dirección simplemente no encaja. Acuario necesita a alguien que piense, que tenga visión, que pueda sostener una conversación real sobre ideas que importan, que no necesite fingir indiferencia para sentirse poderoso, que no busque amor en otro lado,
que no juegue el juego de la culpa. Esa energía existe, no en este caballeros de basto invertido. Y cuando lo que ya no te pertenece te suelta, el espacio que queda es exactamente del tamaño correcto para lo que sí viene. ¿Estás lista para soltar esa energía, Acuario? Antes del decreto, repasamos lo que las cartas dijeron hoy para Acuario. El oráculo mostró a un hombre que usó la indiferencia como un escudo, que buscaba amor en otro lado mientras estaba contigo, que proyectaba una imagen de pareja perfecta sin tener base, que nunca asumió su parte en el juego de la culpa y que se amaba a sí mismo de manera tan excluyente que no quedaba espacio real para amar a nadie más. El tarot confirmó que la plenitud que prometía construir tenía grietas fundamentales, que la transición hacia aguas más tranquilas viene aunque tenga resistencia. Y el caballero de bastos invertido cerró con el mensaje más liberador. Esa energía impulsiva, sin dirección, sin constancia, ya no es tuya. Eso fue lo que las cartas vieron para ti hoy, Acuario. Mano en el corazón, respira profundo, repite conmigo en voz alta si puedes. La energía que no me sirve, la suelto hoy. Yo merezco a alguien que piense, que quede, que construya. Las aguas tranquilas me esperan. Ya voy hacia allá. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar ese camino. En vivos esta semana, lunes, martes y miércoles a las 6, jueves y viernes a las 7 de la noche y sábados y domingos a las 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Si esta lectura fue para ti, suscríbete para que el tarot te encuentre cada semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.